Buenas tardes, bienvenidos a este segundo día del Congreso, el segundo Congreso de la Universidad Abierta y a Distancia. Tenemos el gusto de tener aquí al doctor Rafael Barojas Weber. Es licenciado en Física por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctor en Física por la Facultad de Ciencias de París, Francia. Ha sido profesor en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como investigador en el Departamento de Física de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Iztapalapa, donde fue jefe del área de Física Molecular. Entre otras actividades, en dicha institución participó en la creación de Contactos Revista, de Educación en Ciencias Básicas e Ingeniería y el Programa de Educación en Ciencias Básicas e Ingeniería. Ha sido Visiting Scientist en el grupo de Mecánica y Estadística en IBM, Research Laboratories en los Estados Unidos y Senior Education Fellow en Physics Programs del American Institute of Physics, también en los Estados Unidos. A nivel nacional, entre otros cargos, ha sido director en la Dirección de Educación de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, en CONAE, así como asesor de la Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ambas dependencias de la UNAM. Fue secretario de Difusión de la Sociedad Mexicana de Física y de Difusión de la Sociedad Mexicana de Física y presidente del comité organizador de la Escuela Mexicana de Física. Además, secretario de la Institutional Commission of Physics Education, que forma parte del International Council of Science Union en UNESCO y vicepresidente del Consejo Interamericano de Conferencias en Enseñanza de la Física. Participó en la creación de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior, MADEMS, programa que forma parte del sistema de posgrados de la UNAM. En dicha maestría ha sido profesor y tutor, además fue el primer coordinador. También es tutor en el doctorado en Ciencias de la Administración de la UNAM, en la línea de investigación de gestión del conocimiento. Actualmente es director académico del Centro Virtual de Investigaciones y Desarrollos en Educación, en CEVIDE. Bienvenido, doctor, y con esta ponencia magistral. Pues muchas gracias por venir, a pesar de las manifestaciones, del calor y de todos los problemas que hay en esta ciudad. Tengo el gusto de haber sido invitado por segunda ocasión para presentar una ponencia en este congreso, en estos congresos, y en particular ahora me voy a referir a dos aspectos que están interrelacionados de lo real y lo virtual en educación a distancia. Mi intención no es pontificar ni describir, sino un poquito plantear elementos de reflexión, ¿sí? Para eso me pongo los lentes para ver y pasar a lo que me pareció muy interesante para ubicarnos en describir lo que son los ejes temáticos del Congreso, ¿sí? Porque realmente eso nos muestra todo el panorama, no solo en dónde vamos a ubicar esta plática, sino en dónde se ubica este Congreso, y sin falsa modestia les puedo decir que cubren todo, ¿sí? Todos los aspectos que tienen que ver en educación a distancia. Lo que es el aprendizaje, lo que es la práctica docente y la acción tutoral, lo que es el diseño de materiales, la evaluación de todo el proceso, y luego finalmente la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. ¿Qué les falta? Yo creo que nada, ahí está todo. Entonces el Congreso tiene estos ejes, es muy completo. La gran diferencia, y esto se hace desde hace mucho, presencial, pero a distancia es diferente, es más difícil y por lo tanto más meritorio el poderlo hacer. Bueno, hace un año, casi en la misma fecha, no en este lugar, pero con algunos de ustedes, nos conocimos y estuvimos platicando de estos temas, un tanto diferentes, ¿verdad? La inquietud que me quedó es, bueno, ¿y esto sirvió para algo? ¿Qué pasó en un año? ¿Sí? Aquí planteábamos cosas en otro estilo,
¿verdad? El sentido de complejidad y emergencia en los aprendizajes en la sociedad del conocimiento. Luego, dos componentes muy importantes, la resiliencia educativa y el aprendizaje con apoyos tecnológicos para mejorar la educación a distancia. Esos fueron los temas de los que platicamos hace un año. Bueno, ¿qué entendemos por real y por virtual? Sin entrar en discusiones ni tecnológicas, ni pedagógicas, ni filosóficas, pero un poquito ubicarnos. Y después, aquí es donde empieza la provocación. Yo les quiero presentar la idea de una auditoría cognitiva respecto de la educación a distancia. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? ¿Qué puede ser el hacer esa tarea? Que es de análisis, de reflexión y sobre todo de corrección en ruta. Y finalmente algunas conclusiones. En cuanto a referencias, solo voy a dar 3 ejemplos que me parecen representativos, ¿verdad? Y empezamos entonces con la descripción de términos, ¿sí? Que son los que están en el título de la plática. Lo real, lo virtual. Claro que se puede hablar también de la realidad virtual, ¿verdad? Y ahí empezamos a tener ciertas dificultades. Bueno, quizás podríamos decir más bien lo presencial, lo virtual, en la educación y a distancia. Pero ¿qué significan? ¿Qué implican? ¿Sí? No pretendo hacer un tratamiento exhaustivo de esto, sino presentar algunas ideas, nada más. Todavía no alcanzo a... Ahora sí, bueno. En realidad estamos viviendo un universo de universos, de multiversos, ¿sí? Y aquí vamos a referirnos a lo real, a lo que corresponde a una presencia física y algo que se puede prescribir, que se puede programar con anticipación. Esencialmente me enfoco a lo que es educación. Podríamos mencionar aquí todas las aplicaciones informáticas, de ciencias de la computación, de epistemología, etcétera, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar así. Y en contraste, lo virtual es aquello que está distante, ¿verdad? Y abierto a lo emergente, a lo nuevo, ¿sí? Para eso, y a nivel de una propuesta, sin analizar la pertinencia o no de estas explicaciones de términos, quiero separar lo que significa representar e interpretar en estos dos aspectos, lo real y lo virtual. Y proponer decir lo siguiente, como para ponernos de acuerdo. Lo que se representa es percibido directamente a través de los sentidos, en ese mundo de la realidad, ¿sí? Y eso se comunica mediante un sistema presencial. Aquí estamos ahorita ante algo presencial. Les veo las caras. No se duerma, colega, ahí. No, podemos interaccionar. No es cierto, ¿eh? Entonces, eso no es posible a distancia. Cambia. Aquí estamos, debería corregir, un sistema presencial en 4 dimensiones. Las geográficas, que nos ubican en un espacio, en este, aquí y ahora, pero también el tiempo, a las 3 y pico, ¿verdad? Bueno, y es una interacción esencialmente unívoca, 1 a 1. Esto cambia dramáticamente cuando entramos al mundo de lo virtual, en donde lo que tenemos, lo que se representa, se estimula de alguna manera artificialmente, ¿sí? No se toma la realidad como está, sino que se hace o una modelación o una simulación o algo que lo representa, pero en un sentido artificial, porque se percibe indirectamente, ¿verdad? Aunque lo veamos, aunque lo oigamos, ¿sí? Y eso se comunica mediante un sistema a distancia en 10 dimensiones. Vamos a ver más adelante qué son esas 10 dimensiones. Y no es porque ahora los físicos teóricos manejen universos en 10 dimensiones. Claro, hay esa influencia, pero no nos vamos a meter ahí. Y esto es multívoco, porque es de muchos contra muchos, ¿sí? Es como una batalla campal de todos contra todos, ¿verdad? Ahora, ese es a nivel de lo que representamos. Pero a nivel de lo que interpretamos, aquí eso existe físicamente, ¿sí? Es algo que está dado en la naturaleza, ¿verdad? Y a partir de lo que se conoce o se recuerda en un espacio plano, ¿verdad?, de ideas y de emociones, ¿sí? En cambio aquí eso se imagina, se observa y se interpreta a partir de lo que se busca y se construye. Se parte de algo ya conocido, pero esencialmente es una apertura hacia lo nuevo, ¿sí?
y en donde no hay la presencialidad, valga la pena, sino que esto se hace a través de tutores, de materiales, de redes telemáticas, y ahí está lo virtual, ¿sí? En un espacio multidimensional en donde hay una convivencia de dos factores muy importantes. Lo icónico, es decir, se maneja más que el texto o la imagen, y lo metacognitivo, la reflexión de lo que hicimos, de lo que pensamos acerca de lo que pensamos. ¿Qué podríamos tener en estas componentes del pentágono educativo? Esto es convencional, ya se sabe. Lo que yo nada más quiero aquí es presentarlo y hacer dos referencias. Una, aquí van a ver los ejes del Congreso. Aquí van a ver todo lo que manejan y todo lo que se usa. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando esto se hace a distancia? ¿Sí? ¿Cómo cambia lo que es la docencia, el aprendizaje? Y el aprendizaje aquí puse nomás de estudiantes, pero también del equipo docente hay un aprendizaje, y muy importante. Luego tenemos la tecnología, pero a nivel no nada más de la aplicación, sino de la investigación, los desarrollos y la innovación del uso de la tecnología con propósitos educativos. Evaluación, pero evaluación de lo que aprende los alumnos y el sistema mismo, y también el aprendizaje de los estudiantes. Sí. Finalmente, los materiales, bueno, es esto lo que esencialmente se hace a distancia y está montado previamente. Siguiente. Si hablamos de las componentes de ese escenario educativo, usualmente nos centramos en que esto es enseñanza, pero yo no quiero que se pierda esta otra dimensión de entretenimiento, de diversión, de placer, de gusto por aprender y gusto por enseñar. Eso a veces se pierde y yo creo que entonces queda cojo, ¿sí? Queda cojo porque esa posibilidad de explorar, experimentar y evaluar no se realiza o se hace en forma forzada, artificiosa, improductiva. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta en estos proyectos educativos que estamos buscando la enseñanza, pero también debe haber un placer para hacer las cosas, un entretenimiento. Y digo entretenimiento y no diversión, porque la diversión nos lleva a divergir, a irnos por distintos caminos, ¿verdad? Y además poder explorar, experimentar y evaluar. Hablando entonces de evaluación, podríamos referirnos a la eficiencia operativa en términos de un para qué, un con qué, cuándo y dónde. Y aquí ya educación a distancia. ¿Sí? Todo esto es conocido, lo están haciendo, y simplemente es como el marco a partir del cual vamos a ver el siguiente punto. Entonces, ¿con qué, para qué, cuándo y dónde? ¿Sí? Eso se necesita tener más o menos claro, ¿verdad? Pero sobre la marcha, porque esa distancia, estar abiertos a hacer los ajustes correspondientes. Ahí está esa gran dificultad, porque es una realidad de lo virtual, valga la expresión. Sí, siguiente, por favor. Bueno, una universidad no es nada más muchas aulas virtuales, es algo más que eso, ¿verdad? Y ahí lo que tenemos es la combinación por medios tecnológicos de comunicación síncrona y asíncrona. ¿Sí? Y fíjense la gran diferencia. Aquí, si yo tuviera un pizarrón, escribiría haciendo uso de la pedagogía del GPS, que nada tiene que ver con los satélites, sino es lo que hacemos casi siempre en clase. GIS, pizarrón y saliva. Esa es la pedagogía del GPS, ¿sí? Y aquí no, aquí tenemos muchas más posibilidades. Sí hay un pizarrón, pero es un pizarrón virtual interactivo. Fíjense nomás la diferencia, ¿sí? ¿Qué pasaría? Apunta en el pizarrón. Ahora lo demás. Ahora estamos ante otros medios, otra forma de interaccionar. Y el aprendizaje tiene que ser diferente, porque tenemos esos medios. Por lo tanto, la enseñanza debe estar de acorde con esas posibilidades y esas nuevas necesidades de los estudiantes. Tenemos la dimensión histórica, porque la educación se hace en distintos momentos en el tiempo, ¿verdad? Primera clase, primera conferencia, segundo semestre, etc. Eso está cronometrado, ¿sí? E implica que ponemos una semilla y en la siguiente estación recolectamos el fruto de esa semilla. Tiene que haber una evolución temporal, un proceso de madurez, que normalmente simplificamos y referimos a una sucesión lineal de acontecimientos. Te inscribes, te presentas su tesis. Ahí hay muchas cosas en medio, ¿verdad? Bien. Pero hay también la dimensión histórica, geográfica, ¿verdad? Que son los lugares en el espacio donde estamos ubicados, en una distribución tridimensional del territorio, ¿sí?
Y aquí dense cuenta de la importancia de en dónde están metidos. Cuando digo aquí territorio, me refiero a las 50 y tantas dependencias donde este sistema está funcionando. Es decir, es todo el país. ¿Sí? Es el territorio de la República Mexicana, no nada más lo que hay aquí en Telmex, ¿no? Y eso da una dimensión terriblemente diferente. Las cosas se amplifican. ¿Sí? Pero yo quiero presentarles las 6 dimensiones cognitivas que tienen que ver con niveles del conocimiento. En otros aspectos que están interrelacionados, aquí dirán, es que esto es psicología, es pedagogía, es epistemología, es sociología, es un poco de todo, pero la referencia es a que como educadores no podemos limitarnos al universo de 4 dimensiones. Es importante que veamos el manejo de lenguajes en ciclos de aprendizaje contextualizado, que trabajemos la solución de problemas y la metacognición. De esto hablé un poco el año pasado, ¿verdad? Luego, las características de las teorías científicas o de las humanidades, si es el caso, según lo que se esté enseñando. Después, el proceso de comunicación. ¿Sí? Cómo procedemos bajo ciertas regiones o dominios para comunicar. Tomar en cuenta quién nos está escuchando, qué queremos transmitir. Y eso en la educación es básico. ¿Sí? Si no, ya regresamos al GPS, me concentro en el pizarrón y en echar un rollo y ya, ¿qué entendieron? ¿Qué les gustó? ¿Qué aprendieron? Me vale, ¿verdad? Aquí eso no se vale, justamente. Creación de comunidades de aprendizaje para el desarrollo de competencias. Ese es el punto. Una clase no termina el proceso educativo. Una materia no es la vida. Es una carrera, quizás un pedazo. ¿Sí? Comunidades de aprendizaje. Entre tutores, instructores, diseñadores de material, administradores, alumnos, ¿sí? Alumnos. Y gestión del conocimiento para el desarrollo de la resiliencia educativa. La resiliencia tiene que ver con la capacidad para resistir, pero en el aspecto educativo, para superar las dificultades. Chin, ya me reprobaron otra vez. Mi novia ya me dijo, dio calabaza. Bueno, ¿cómo me sobrepongo a esas circunstancias y sigo adelante y mejoro? Hacer eso es resistir, ser resiliente. Tenemos nuevas herramientas, sí, pero también nuevas maneras de usar esas herramientas. Ese es el otro punto, ¿sí? No es la máquina de escribir, pues ahora tengo el teclado, sino la posibilidad de tener ahí un laboratorio cognitivo de interacción, de ver el proceso de construcción del conocimiento, de evaluar, de abrir oportunidades de aprendizaje, nuevas maneras de usar nuevas herramientas. Lo virtual nos conduce de la información al conocimiento, que no es lo mismo, ¿verdad? Cuando nos ayuda a tender puentes entre la mente, ¿sí? Y las herramientas para pensar, que son la computadora y las redes telemáticas. Y fíjense que lo pongo herramientas para pensar y no para calcular, que de ahí viene el nombre de computadora, para computar, ¿verdad? O los ordenadores que dicen los paisanos, ¿no? Bueno, entonces la computadora y las redes telemáticas como herramientas para pensar. ¿Sí? Luego, lo virtual genera proyecciones de esa realidad física en la que estamos inmersos, que es una realidad multidimensional, que va de la imaginación y la fantasía, pero posibilita transiciones entre lo cognitivo y lo metacognitivo. ¿Sí? Es ahí donde es importante, donde tiene sentido lo virtual. ¿Sí? ¿Qué es una auditoría cognitiva? ¿Sí? Cualquier experto en cuestiones administrativas dirá que esto es una barbaridad, que no tiene sentido. Bueno, estoy proponiendo esto que quiere, y vamos a ver un poquito qué es. Es primero una aplicación de la gestión del conocimiento, de la administración del conocimiento, una rama de la filosofía, una rama de las ciencias de la administración, y se requiere aplicar esa idea o esos modelos al conocimiento de la estructura y el funcionamiento de una organización, una universidad, por ejemplo. Y a partir del análisis de evidencias documentadas, no rollos, no planes, hechos y hechos documentados, para referirlos a actividades de transformación. Esas organizaciones no nada más están ahí, cambian cosas, ¿verdad? Cambian el ambiente, cambian a la gente. Son actividades de transformación en ámbitos
diferentes que caracterizan al modelo en cuestión, un modelo operativo. Ahora, ¿qué podríamos tener en una universidad como actividades de transformación? Bueno, independientemente de que esto no agota todas las posibilidades, es una manera de pensar. Hay un aspecto de coordinación, un aspecto de gestión, otro aspecto de enseñanza y un aspecto que he llamado de contextualización. Cada una de estas cuestiones podría requerir una plática más larga, ¿verdad? Yo me voy a delimitar nada más a la actividad de transformación de una organización que es una universidad virtual, una universidad a distancia, en lo que es el ámbito de formación y de aprendizaje a distancia. O sea, una actividad de transformación en donde están involucradas la coordinación, la gestión y la contextualización. Pero podemos hablar de 3 niveles, ¿sí? Donde referido a esa actividad de transformación que va a ser la enseñanza, ¿sí? La educación en sentido más amplio, va a haber actividades de transformación específicas, escenarios donde eso se da, tareas, agentes, recursos, y luego las evidencias documentadas de esas acciones, resultados y consecuencias. Por eso es una auditoría, ¿verdad? Porque vamos a ver qué es lo que pasa. Y aquí tenemos un poquito una descripción de actividades de transformación del ámbito educativo, del ámbito de la docencia, no de la organización general, ni la contextualización, ni la gestión, ¿verdad? Y ahí lo que tenemos es docencia, aprendizaje, desarrollo curricular, diseño y elaboración de material y gestión escolar. Eso es básicamente lo que se hace. Y es lo que hacen ustedes, ¿verdad? O un buen número de ustedes. Pero hay otras cosas, ¿verdad? Los escenarios son las aulas, los talleres, los servicios, las comunicaciones en Internet. Y fíjense cómo todo esto les va dando ya una dimensión de qué es lo virtual. Porque ahí en todo esto no hay aspectos presenciales, ¿sí? No hay esa oportunidad de la interacción uno a uno, o esta se desarrolla de una manera diferente, ¿no? Hay teleconferencias, hay muchos otros recursos, pero es diferente, ¿sí? Luego tenemos también cómo documentar eso, qué se hace, qué tareas, se resuelven problemas, hay exámenes, se asisten a conferencias, se consulta y se resuelven dudas. Todo eso se hace a distancia, ¿sí? Y es diferente a cuando es presencial. Ya no está eso de que llega el cuate, toca la puerta, maestro, tengo una duda, ¿sí? Escribe, comunica la respuesta, hay un diálogo, pero es a distancia. Y para eso hay documentación de evidencias. Muchas son las mismas. Exámenes, tareas, portafolios, artículos de investigación, ¿sí? No es muy diferente. Lo que establece la diferencia en la educación a distancia es lo no presencial, ¿verdad? Por un lado, fíjense que la docencia, en lo esencial, aquí es expositiva y verbalista. El rollo tradicional, ¿no? Hay un exceso de memorización y de enciclopedismo. Pero además hay la posibilidad de percibir emociones y actitudes, ¿sí? Estamos en ese contacto directo que no se puede ni se debe perder en la educación, porque no está, las máquinas y todo el sistema telemático es un intermediario, pero no dejamos de estar de un ser humano a otro ser humano, ¿sí? Y eso no debemos perderlo, pero es diferente. Por eso se percibe en lo presencial las emociones y las actitudes. Y esto es bastante lento para aceptar lo nuevo, relativamente lento, para cambiar. Sin embargo, en lo virtual, ¿qué tenemos? Por supuesto, hay fallas y entonces no se cumple, que se rompen las barreras de espacio y de tiempo y de los niveles cognitivos que mencionamos en este universo de 10 dimensiones. Se propicia lo emergente, lo nuevo, ¿sí? Se requiere más dedicación y, ojo, nuevas competencias en pedagogía y el uso de la tecnología. Nuevas, ¿sí? Diferentes. Y eso es un reto muy fuerte, ¿sí? El aprendizaje. Bueno, aquí suponemos que los objetivos son y los procesos son rígidos, ya están establecidos, ¿verdad? Es el plan de estudios, es el programa de estudios, y eso es imprescindible. Si no, no sabemos ni de dónde partimos ni a dónde queremos llegar. Y es todo el sistema educativo, ¿verdad? Pero es una dinámica centrípeta, del centro hacia afuera. Hay muy poco de afuera hacia el centro,
¿verdad? Afuera es que el universo, la vida, las carreras, los estudiantes, los seres humanos, no los papeles de escritorio. ¿Sí? Y eso es una evaluación tardía, que es a veces forzada y bastante irregular, ¿no? En cambio, en el tratamiento a distancia, tenemos que hay, primero, la posibilidad de explorar intereses propios, construir mi currículo, diseñar mi carrera dentro de ciertos márgenes, ¿verdad? Propicia la acción y la reflexión, porque hay más tiempo para eso. Se acabó la clase, chan, el timbre, otro. Acá no, mañana pienso, mañana comunico, ahora voy a descansar, pero sigo trabajando y eso no se acaba. Y es que la vida es un aprendizaje continuo, que no nada más está limitado a la escolaridad de 4 o 5 semestres o lo que sea. Facilita aprender del error. A veces no es cierto, pero eso es lo que deberíamos hacer posible, porque están las herramientas tecnológicas para hacerlo. Y luego hay una alta deserción. Porque como es difícil, muchos arrojan la toalla, que el segundo round al primero, porque ven que es difícil y ya no le entran al round. ¿Sí? Entonces, esas son características generales de la docencia y del aprendizaje en lo presencial y en lo virtual. En la parte de desarrollo curricular también podemos distinguir. Aquí metas y contenidos son indicativos. Al final yo hago lo que se me da la gana, libertad de cátedra, bla, bla, bla. El temario es extenso y no siempre se cubre. A cada distancia el riesgo es mayor y el compromiso es mayor. ¿Sí? No se puede dejar eso tan libremente. Entonces, metas y contenidos están predefinidos con claridad y precisión. Y si no, pues que su patria se los demande, ¿verdad? Porque el cuate está del otro lado, ¿qué va a hacer? ¿No? Bueno, el seguimiento es puntual e inmediato. Y fíjense cómo cambian las cosas, ¿sí? Porque si no hay seguimiento, pues no hay aprendizaje, ni se sabe si el sistema está funcionando o no. Puntual e inmediato. O sea, sobre esto, chas, pregunta, actividad, evaluación, respuesta. La educación a distancia requiere de eso para funcionar, porque no tenemos la posibilidad presencial de darnos cuenta de eso, de si pasa o no pasa. Luego, los libros y los artículos ya están publicados. Hay muy poca incidencia en los medios audiovisuales. Es casi todo texto escrito, rollo escrito. Ocasionales notas del profesor y uso casi exclusivo del pizarrón, como método tradicional de enseñanza en lo presencial, en cuanto a diseño y elaboración de materiales. Y acá es diferente, ¿sí? Acá hay muchos apoyos y una incidencia enorme de los medios, que ha transformado la manera de hacer. Aquí lo tenemos, ¿sí? Ahí lo tenemos. El medio es el mensaje, ¿sí? Bueno, la elaboración interactiva en equipos. Eso hace más difícil la coordinación, pero aumenta las posibilidades. ¿Sí? Y finalmente, es muy fácil dispersarse y perderse, porque hay tantos recursos y tantas posibilidades, y ustedes saben, cuando empiezan a averiguar algo en internet, y esto los lleva a esto, y a esto, y a esto, y al rato ya no saben ni dónde están, ni de dónde venían, ni a dónde querían llegar. Aquí nada más quiero describir, siguiendo un modelo de la gestión del conocimiento, ciertas actividades que se han denominado socialización, externalización, combinación e internalización, y aquello que corresponde. Es decir, hacer esto es hacer la gestión del conocimiento de ese proceso que da seguimiento a una organización. Y no es para acusar y detectar criminales, sino para entender qué está funcionando y cómo mejorar. Ese es el sentido de la gestión del conocimiento. Bien, aquí me voy rápido y entramos a lo siguiente, que es una digresión que me pareció interesante. Pasamos a la siguiente, por favor. Para hacernos reflexionar, y a partir de una experiencia que yo en lo personal tuve, bastante desagradable, y que espero que no se esté dando aquí. Esto está tomado de un artículo escrito por gente que maneja cursos y proyectos de industrias, para cómo mejorar el rendimiento, la productividad en industrias en general. Y entonces analizan muy cuidadosamente fuentes de error humano, ¿sí?
que se pueden dar en otras organizaciones, aunque no sean industriales. Y me pareció interesante porque nos ayuda a pensar y decir, a ver, errores podemos tener siempre, pero ¿cómo se pueden corregir? ¿Cómo se pueden reducir? Primero, diseñar trabajo, equipo, procedimientos y ambientes compatibles con capacidades y limitaciones humanas, con lo que somos, con lo que tenemos, que sea compatible, ¿sí? No, tú vas a correr los 100 metros en 9 segundos. Óyeme, pues no llego ni a 9 minutos, ¿verdad? Entonces esto está fuera de mis posibilidades. Bajemos las cosas, hagámoslo realista, ¿no? Si no, va a haber errores a fuerza, ¿verdad? Presentar instrucciones y procedimientos claros y precisos. Fíjense cómo vimos que en el desarrollo de los materiales en la distancia tiene que haber claridad y precisión, ¿verdad? Bueno, proporcionar entrenamiento y prácticas relevantes para el trabajo. Si no sé, ayúdame a saber, ayúdame a poder entender mejor qué es lo que tengo que hacer. Se llaman diplomados, se llaman cursos, se llaman lo que sea, ¿no? Establecer formas de detectar y corregir errores. Eso es básico. Equivocarse es humano y no está penado el hacerlo. Lo que está muy mal es no corregir el error. Nos caemos, hay que levantarse, ¿sí? Ayudar a que los trabajadores satisfagan sus necesidades sociales y psicológicas, ¿sí? Vamos, como seres humanos, como comunidad de aprendizaje, pues necesitamos tener alicientes, deberes y obligaciones. Y aquí les quiero referir lo que fue una experiencia y que me llevó a plantear esto, personal. Una editorial me contactó y me dijo, no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Bueno, quiero que me desarrolles unos materiales y un curso para esta materia. Este es el plan de estudios y aquí está lo que vas a hacer. Y te vamos a pagar la mitad cuando entregues el trabajo y luego lo revisamos y te pagamos el resto. Chao. Adiós, adiós, nos vemos en tantos meses o lo que sea. Y ahí estaban siguiendo. ¿Cómo va la unidad 1 y cómo va la unidad 2? Bueno, a lo que voy es a esto, que fue profundamente desagradable, deshonesto y que espero no ocurra en esta universidad. No me pagaron nada. Se quedaron con el trabajo, dijeron que faltaban ajustes y no sé qué, lo usaron y me mandaron a volar, ¿sí? Yo creo que eso no solamente es un error humano, tiene otro nombre que los veracruzanos le llamarían de otra manera, ¿verdad? Pero fíjense cómo esa situación echa a perder todo lo que pueda haber antes, ¿sí? Y bueno, ya eso se asimila y dice uno, pues no me pagaron esto, lo hice porque creí que servía para algo, si lo usaron bien y si no, pero es un hecho deshonesto y que afecta mucho el funcionamiento de cualquier proyecto, ¿sí? Es no cumplirle a la gente. Es un fraude, ¿sí? Bueno, pero dejemos esto, porque fíjense que además de esta situación, y aquí lo refiero nada más como algo personal que me ocurrió. ¿Qué pasa cuando esto es a distancia? Estas fuentes de errores, esta necesidad de reducir el error humano, no es de la máquina, no es que el programa no esté adecuado para Windows 7 o no sé qué, no, es el ser humano que está fallando en algún momento de esa cadena enorme para diseñar, producir y evaluar. Bueno, vamos adelante. Es la siguiente. Un poco conclusiones y referencias. Fíjense que todo esto de la auditoría cognitiva lo podríamos profundizar, ver con más detalle, pero se los dejo ahí y se los dejo como un propósito malvado, perverso, para que reflexionen, para que lo vean por ustedes mismos y analicen, y no de aquí a un año, porque el tercer congreso, pues quién sabe si me inviten después de todo esto, y además pues van a cambiar las cosas, ¿verdad? Espero. Bien, son algunas reflexiones, un poco para cerrar este tema de la educación a distancia, en lo real, en lo virtual. La ciencia es una poderosa y atractiva herramienta del conocimiento. Hablo de ciencia y no quiero referirme a humanidades o filosofía, pero ustedes entienden, me estoy refiriendo básicamente a el conocimiento de la naturaleza, ¿verdad? Y por ciencias, pues son ciencias sociales, ciencias cognitivas, ciencias naturales, etc. Una poderosa y atractiva herramienta del conocimiento. Muy bien, ¿para qué? Para comprender y transformar al mundo, y somos parte de ese mundo, ¿verdad? Pero
de paso nos modifica la manera como aprendemos, como aplicamos y como enseñamos. ¿Sí? Las tres cosas. No nada más es algo que ya está, que asimilamos porque lo pasamos de los libros a la memoria o a lo que sea, sino que nos transforma en nuestra manera de aprender, en nuestra manera de aplicar ese conocimiento y la enseñanza correspondiente, que es nuestra tarea fundamental. Seguimos ahora a otra consideración, la que sigue, por favor. Vienen tres consideraciones irrelevantes, un poquito irrespetuosas, un poquito quizás fuera de lugar, pero provocativas. La primera, si seguimos con el juego de las apariencias, ¿sí?, que copiamos, pegamos, pirateamos y fusilamos información, ¿sí?, juego de apariencias. Yo sé, no hombre, lo saqué de aquí. Bueno, eso no está mal, pero hay que dar créditos y hay que ser honesto. ¿Sí? No adquirimos conocimientos y lo peor todavía, no aprendemos la manera de usar esos conocimientos. Yo aquí en las referencias voy a mencionar un libro, un curso y un plan de una institución que trabaja a distancia. Como ejemplos. Pero no se trata de copiar lo que ahí hacen, ¿verdad? Porque eso nada más nos da información, no puede darnos cierto conocimiento, pero no la experiencia de aprender cómo usar eso creativamente para resolver bien los problemas, para construir modelos útiles, para hacer diseños eficientes y para tomar decisiones pertinentes. ¿Sí? Eso no tiene que ver con los políticos, porque no lo hacen, ¿sí?, aunque supuestamente lo saben y lo quieren. Tiene que ver con los educadores, con el tremendo reto que tenemos para resolver problemas, construir modelos, hacer diseños y tomar decisiones. Bien, otra consideración irrelevante, la 2. El mundo virtual es manipulable, ¿sí? Porque usamos las manos, pero usamos los sentidos, ¿verdad? Y el ciberespacio es navegable, y eso es posible porque hay tecnología. Hace años esto no era posible. Este edificio no solo no existía, no había esos recursos. ¿Sí? Entonces, la tecnología hace posible lo manipulable de lo virtual y lo navegable del ciberespacio. Se ha hecho posible por eso y va a seguir creciendo. Y a la medida que se presentan nuevas oportunidades, surgen nuevos retos y desafíos, porque se generan otros problemas y surgen otras dificultades. Sin embargo, la tecnología, lo que ya había mencionado, amplifica y propaga tanto sueños, capacidades, necesidades, como deficiencias, errores, limitaciones. Y tenemos que ser conscientes de eso, ¿verdad? La pedagogía convencional ha sido concebida para lo presencial. Esa es la historia de la educación. Pestalozzi, Piaget. Bueno, Piaget ya sabía un poco de las computadoras, pero no había esto antes. Debe estar completamente programada. Está hecha para lo presencial. Así fue. Pero sirve para un aprendizaje prescriptivo, que ya está establecido antes. Pero la educación a distancia requiere de otra pedagogía. Esto es un curso en línea que me tropecé con él. ¿Sí? Un curso español. En donde, fíjense el tema, ¿no? La WebQuest, el aula virtual y el desarrollo de competencias para la investigación en los estudiantes del ciclo de educación en la USAT. Bueno, ahí podríamos decir, ahí está todo lo que necesitan, pero está hecho para esa universidad y por esa gente. Está bien tomarlo, analizarlo, pero hacerlo propio, y seguramente lo tienen, porque tienen cursos en donde hay el ciclo tal de carrera, de tal educación, ¿verdad? Pero ahí nada más hay una referencia de decir qué se hace en otros lados, cómo se hace, cuál es el producto. Y esto es un programa de educación a distancia que me parece muy interesante, es muy concreto, es lo que hay en ingeniería en la UNAM, aquí cerca en el Palacio de Minería, ¿sí? Donde utilizan los recursos, es para formación de ingenieros a distintos niveles de licenciatura y de posgrado, y bueno, es la división de educación continua y a distancia.
La universidad, esto es educación continua y a distancia, por supuesto. Y el hecho de que su actual rector venga de esa unidad en la UNAM no es un accidente y es una garantía, además. ¿Sí? Bueno, ahora sí nos regresamos a dos antes. Esto queda aquí como una invitación a que vean otras cosas. Aquí esto. Ya. Pues entonces ya terminé con la pedagogía no tradicional de la educación a distancia. Y terminamos ahora sí con la última diapositiva, en donde me hago varias preguntas. A ver, una buena educación a distancia, ¿es plausible? Es decir, ¿es recomendable? ¿Qué hay que decir plausible? Bravo, bravo, muy bien, lo aplaudo, que se haga, lo necesita el país. Bueno, sí. ¿Es merecedora de aplauso? ¿Es recomendable? Yo creo que sí, una educación a distancia es plausible. Pero también es realista. Bueno, ¿qué tanto? No está imitando a la naturaleza. No se corresponde necesariamente con la realidad. ¿O cuál es esa realidad? Los maestros que no saben y que quieren aprender, los alumnos que ni saben ni quieren aprender. Bueno, ¿cuál es esa realidad? ¿Sí? Es absurda, contraria y opuesta a la razón. No se puede, no estamos capacitados, no nos interesa, etc. Hay esa componente a veces que es absurda, que se tienen propósitos absurdos. ¿Verdad? Imposible, tan difícil que es inalcanzable. ¿Sí? En el siglo XXII a la mejor, no. ¿Verdad? Yo creo que la educación a distancia es difícil, pero también es factible. Es decir, se logra después de muchos trabajos, pero además se puede hacer. Y eso es lo que están haciendo. Espero que lo hagan mejor. Muchas gracias.